Hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto saludarlos nuevamente, iniciar este año alabando a nuestro Dios. Este es un canto que son los primeros versículos del Salmo 9, el salmo que se va a predicar en unos momentos, y vamos a alabar al Señor. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón, con todo mi corazón. Te alabaré, Señor, contaré todas tus maravillas, te alabaré, Señor. Me alegraré en ti, aleluya, y me regocijaré, te alabaré, Señor. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo, te alabaré, Señor. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón, te alabaré, Señor. Contaré todas tus maravillas, te alabaré, Señor. Me alegraré en ti, aleluya, y me regocijaré, te alabaré, Señor. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo, te alabaré, Señor. Dios les bendiga, hermanos. A toda nuestra amada congregación y hermanos que nos escuchan en otros lugares, les enviamos un abrazo. Iniciamos este año 2021 por la gracia de Dios. Y bueno, continuamos en línea tratando de atender la necesidad espiritual de todos. Y recordamos que el primer semestre de cada año predicamos el Antiguo Testamento, capítulo por capítulo. En esta ocasión vamos a empezar con el Salmo 9. Ya tenemos el proyecto de predicar 50 salmos, 25 este 2021, y si Dios permite, otros 25 en el 2022, según el propósito que Dios tenga, pero son 50 salmos que tienen un alto contenido doctrinal y un alto contenido también de estímulo espiritual para nosotros. Vamos a buscar Salmo 9, los 20 versículos, y vamos a leerlo juntos. Salmo 9, del 1 al 20, la palabra del Señor dice: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi justicia. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que te conocen, los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová, que habita en Sión. Publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen, tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a entonces dar la explicación temática del Salmo número 9, que el título es para nosotros como tema la justicia de Dios. El Salmo 9 habla de la justicia de Dios. Recordamos que es un salmo del rey David y que David escribió 73 de los 150 salmos. Entonces es el autor que mayor aportó
cantos para el pueblo judío. Y bueno, en este caso disertó sobre el significado de la justicia de Dios, que es un concepto que fortalece y compromete a los hijos de Dios. Fortalece porque la justicia de Dios está por encima de todo lo que nos rodea, que a veces es injusticia, y el compromiso nuestro es permanecer en esa justicia que Dios tiene reflejada en nuestro carácter, que nosotros también manifestemos la justicia que Dios quiere. Tenemos que decir que este Salmo de David tiene algunas indicaciones que son musicales. Recordamos que los salmos son cantos de los judíos y que hay ocasiones en que había algunas indicaciones. La música es un lenguaje perfecto, una de las bellas artes, y bueno, siempre ha habido algunas indicaciones muy particulares en un contexto cultural. En este caso vamos a ver varias. El Salmo 9 tiene varias indicaciones culturales. Aquí hay una anotación en el Salmo 9 que dice al músico principal. Esta indicación es algo que se está refiriendo al director de la música. Recordamos que David tenía dos ministerios muy opuestos entre sí, pero muy fuertes en su carácter. Por una parte era un gran guerrero, un gran militar de una capacidad increíble como en la guerra, pero también era un músico, era un poeta. Entonces cuando escribía tenía las indicaciones que en su contexto cultural indicaban algo. Entonces, al decirle al músico principal, había una indicación ya para el que estaba dirigiendo ahí a los músicos en ese momento. Entonces, recordamos que la música siempre es una expresión que tiene una formalidad, tiene un formato cultural, técnico y bueno, artístico, por supuesto, ¿no? Entonces, ahí siempre veremos, hay varios salmos con estas indicaciones. También dice, hay una expresión sobre Mut Laven. Esta frase es exclusiva del Salmo 9. No aparece en ningún otro salmo esta expresión sobre Mut Laven, pero es posible una referencia al nombre de la melodía o al instrumento que debe ser usado para tocar. Nosotros pensamos que puede ser las dos cosas. Realmente puede ser sobre el Mut Laven la melodía que tenía que tocarse para acompañar al Salmo 9 y los instrumentos que tenían que usarse. Recordamos que los instrumentos eran culturalmente del momento en que David vivió, no son exactamente como nosotros conocemos, aunque la música es universal, pero los instrumentos y las indicaciones particulares de su contexto fueron dichas aquí por David, que era un músico en este caso. Vamos a analizar tres evidencias de la justicia de Dios en este Salmo 9. Y la primera evidencia es la protección. Salmo 9 del 1 al 8. Salmo 9.1 dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. David empieza con una exaltación. Recordamos que la alabanza no es un estilo de cantos, ¿no? Cuando decimos que los cantos alegres son de alabanza, que los cantos solemnes son de adoración, es un concepto totalmente erróneo. No tiene ninguna raíz etimológica o cultural en la palabra de Dios. Es una interpretación que se dio hace algunos años. Pero realmente la alabanza es una actitud de reconocimiento, un reconocimiento muy festivo delante de Dios, no nada más cuando cantamos, sino nuestra vida tiene que ser una alabanza para el Señor. Cuando cantamos es una parte de la alabanza al Señor o cantar congregacionalmente, como aquí indica David, pero no nada más se queda ahí el concepto. El concepto es permanente. Nuestro carácter, nuestras reacciones, lo que hacemos en la vida cotidiana es una alabanza para Dios. Dice, contaré todas sus maravillas. Ahí habla mucho del testimonio. En varias partes, Salmo 9 habla del testimonio. Contar las maravillas de Dios es dar testimonio de lo que Dios ha hecho. Y recordamos que el testimonio consiste de tres partes. Primeramente, ¿cuál era el problema? La segunda parte, ¿cómo actuó Dios? Y la tercera parte, ¿cuál es el resultado? Y de hecho no tiene que ser muy extenso el testimonio, sobre todo cuando estamos en una congregación. A veces los testimonios son muy extensos y la iglesia o no todos pueden testificar o algunos cansan de tan extensos que se hacen. No tienen que ser tan extensos, pueden ser muy breves, pero sí nada más hablando de esas tres partes. ¿Cuál era el problema? ¿Cómo actuó Dios? ¿Y cuál es el resultado? Y de esa manera, si todos tuviéramos la agilidad para testificar, seríamos edificados todos, ¿no? En una reunión presencial. Pero entonces David está diciendo ahí que quiere contar las maravillas de Dios, todas las maravillas. No dice algunas maravillas o las maravillas, dice todas sus maravillas. O sea, siempre contar lo que Dios ha hecho de esa manera dinámica, en un culto ágil, pero sí tendríamos que decir que estamos contando todo lo que Dios hace. No hay testimonio pequeño, no hay algo que no sea importante. Más bien tenemos que aprender a decirlo de esa manera para compartir con la congregación. El versículo 2 dice, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Habla entonces aquí de un gozo intenso
que tiene el rey. Y ahí vemos nosotros un concepto cultural, porque en el concepto occidental que tenemos nosotros, incluso como mexicanos, sentimos que cuando nos alegramos es porque lo sentimos. Si no sentimos alegres, no hacemos las cosas. O decimos, si siento la alegría o siento las ganas de reunirme, de servir o de hacer esto, lo voy a hacer. El concepto judío no era si se sentían las ganas, era un esfuerzo por hacerlo para la gloria de Dios. Es una gran lección para nosotros, ¿no? Decía David, me voy a alegrar en ti, Señor, me voy a regocijar en ti. Recordamos que los salmos tienen una idea de repetición. Toda la poesía judía tenía una idea de repetición. Repetir la idea habla de la importancia de un concepto. Entonces, aunque a nosotros a veces nos parece un poco redundante, en el concepto de David, repetir la idea daba importancia a un concepto. Y dice, por eso, me regocijaré en ti y me alegraré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Ahí entonces entra el concepto también de cantar. El canto es una parte de la alabanza, pero no es toda la alabanza, es una parte de. Y ahí dice entonces, cantaré a ti porque quiero dar testimonio de lo que tú has hecho conmigo. Versículo 3 dice, mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Entonces hay una situación aquí en la que la alabanza delante del Señor no es cuando las cosas van bien, no es cuando no tenemos problemas, hay incluso enemistad. Recordamos que David como rey tuvo muchos enemigos. Nada menos el rey Saúl lo quiso matar desde la juventud a David y tuvo muchos enemigos. En la misma familia de David hubo gente que lo quiso matar. Entonces cuando David decía mis enemigos volvieron atrás, tenía el conocimiento de causa. Sabía que algunas personas se levantan como adversarios, se levantan como enemigos, pero Dios los hace volver atrás. Si Dios no permite que un enemigo nos haga daño, es porque tiene la misericordia de guardarnos. Dios puede guardarnos de sus enemigos. Dice, y cayeron y perecieron delante de ti. Es algo notorio decir que no dice delante de mí, dice delante de ti. David vivía para Dios. Uno de los puntos por los cuales es un hombre conforme al corazón de Dios es porque David vivía para Dios. Aunque se equivocó y cometió pecados graves, se arrepentía y volvía al camino de la adoración y de dedicarse permanentemente a Dios. Y dice que sus enemigos cayeron delante de Dios. O sea, reconoce que el Altísimo, reconoce que Dios es quien juzga las causas, que juzga los problemas, situaciones de guerra, familiares, personales, todo tipo de enemistades que David tuvo en su momento. Decía, mis enemigos cayeron delante de ti. Entonces Dios es la autoridad delante de quien pueden caer todos los enemigos de los creyentes. Dice el versículo 4. Porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Entonces, en este concepto, David empieza a penetrar un poco más en la idea de la justicia. Este versículo medular del capítulo 9, la justicia de Dios, expresada en corto, dice que mantuvo el derecho y la causa. La palabra derecho, entonces, todo lo que es legal. Todo lo que es legal y es honesto delante de las leyes. Y la causa habla también de la situación personal. Cuando alguien presenta una querella, una situación de conflicto interpersonal, se dice que es su causa. Entonces David dice, Dios mantuvo mi derecho y mi causa. O sea, mi situación en lo legal, lo que las leyes humanas podrían decir, Dios lo mantuvo para mí. Dios está por encima de todas las autoridades humanas, los derechos humanos y las causas humanas. Pero dice aquí entonces, mi causa y mi derecho los mantuvo Dios. Recordamos que Dios mantiene ese derecho y causa porque nos quiere bendecir según su propósito. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Aquí da dos características principales de Dios. Dios es rey y es juez. Porque cuando dice en el trono entendemos al rey. Y has juzgado con justicia entendemos al juez. Dios es rey y es juez. Entonces, como rey del universo, Él puede tomar la decisión que Él quiera. Incluso cuando David no entendía a veces la voluntad de Dios, los propósitos de Dios, decía, tú estás sentado en el trono jugando con justicia. Tú estás haciendo las cosas cuando tú quieres, Señor, como tú quieres, y yo te alabo por esto. Pero tu justicia es perfecta. Estás juzgando con justicia. Fíjese que este concepto tiene que ser muy de creyentes, que no dudemos de que la justicia de Dios es perfecta. Por encima de las injusticias de los hombres, encima de toda la violencia, de todo el desorden moral y económico que hay, o en cualquier situación en que nos movamos nosotros, la justicia de Dios va a permanecer. Dios es perfectamente justo. Dice el versículo 5, reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. La palabra reprensión es llamar la atención para corregir. Y cuando dice reprendiste a las naciones, o sea, Dios reprende a todos los grupos humanos. Hoy se dice que hay en el mundo más o menos 20,000 grupos étnicos o idiomáticos. Entonces, de los 20,000 grupos étnicos que hay en el mundo, no naciones, 20,000 grupos idiomáticos o étnicos, Dios va a reprenderles. No importa si conocen o no conocen de Dios, Dios puede llamar la atención, puede corregir a las naciones. Y cuando dice destruiste al malo, habla entonces de que Dios a toda la gente que es perversa,
a toda la gente que hace mal, Dios la va a destruir. Permanentemente nosotros vemos la injusticia y a veces no sentimos que haya justicia o que la gente que está haciendo daños parece que le va muy bien aquí. Recordemos que al final de cuentas van a ser juzgados y en el plan de Dios el Señor sabe cuándo va a juzgarles. Y lo más notorio es que dice, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Habla de las naciones y de los malos. Van a ser borrados de su nombre. O sea, en su momento David tuvo nombres que enfrentar. Tuvo ciudades, tuvo enemigos, tuvo personas, tuvo situaciones muy difíciles, pero esas personas ya no existen. Si no fuera por el registro de Reyes, Crónicas y Samuel, no sabríamos de los enemigos de David, los que menciona por nombre. Pero los que no menciona por nombre, que fueron quizás tribus y grupos y ciudades, Dios borró el nombre de ellos. En su momento parecían invencibles, en su momento las naciones y las personas malas parecen que no se van a quitar. Parece que van a seguir medrando en las situaciones de las demás personas, pero Dios va a borrar el nombre de ellos. Hoy recordamos a Dios y recordamos a David como un gran siervo de Dios. Y así tiene que ser nuestro carácter. Seguir adelante aunque haya mucha injusticia alrededor. Que nunca la injusticia nos convenza, que nunca la injusticia sea el medio por el cual hagamos las cosas. Dice el versículo 6, los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Aquí habla entonces de la memoria otra vez. Van a ser olvidados. Todos los enemigos de David murieron. Y en su momento algunos derrotaron a David, muchos no lo derrotaron, porque Dios le dio muchas victorias a David también en su reino. Pero cuando alguien enfrentaba a David y pereció, acabó. Ya no está esa querella, ya no está ese problema, ese conflicto contra David mismo. Recordamos que David no era perfectamente justo. Como ningún hombre somos perfectamente justos, somos por la misericordia de Dios, estamos donde tenemos que estar, pero a veces cometemos injusticia, ¿no? Y David decía, mis enemigos han quedado desolados para siempre. Esas personas que se levantaban, que se sentían invencibles o ricas o poderosas, pues van a ser desolados, van a quedar abandonados por la justicia de Dios. Y las ciudades que derribaste, va más allá del argumento, porque primero habla como de personas, dice, los que han perecido quedaron desolados. Pero las ciudades habla entonces ya de conglomerados mayores. Conglomerados humanos muy grandes, grupos étnicos o varios grupos étnicos, varias naciones que enfrentaron a David, ya fueron derribadas. Finalmente, a veces esas ciudades parecían también invencibles, en su momento parecían recordadas por todos, parecían importantísimas, pero fueron derribadas. Su memoria pereció con ellas. Y realmente pasa esto, no conocemos de memoria todo esto, de no ser por la historia y por el relato bíblico, hubiéramos olvidado los nombres de personas y ciudades, pero los que están con Dios van a permanecer. Veremos eso enseguida. Dice el versículo 7, pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Entonces, el que es eterno es Dios. Recordamos hacia nuestro pasado, el infinito hacia el pasado, Dios siempre existió, por eso es eterno. Y en el futuro, en el infinito hacia el futuro, también Dios va a existir, por eso es eterno. Los ángeles y los hombres somos inmortales. Tenemos un principio y no tenemos fin. Los ángeles a la manera de alabanza espiritual y los seres humanos con la redención y con Cristo para estar con el Señor para siempre, vamos a estar en una vida inmortal también. Pero Dios es eterno y dice, el que permanecerá para siempre es Dios. Entonces David tiene una convicción muy arraigada en el corazón, aunque fue rey, aunque gobernó en la nación, aunque tuvo poder, aunque tuvo muchas situaciones como rey, decía, el que va a permanecer para siempre es Dios. Recordemos que los humanos no permaneceremos para siempre. Tenemos por la misericordia de Dios una historia personal, una historia ministerial o una historia a nivel cultural, pero Dios permanece para siempre. Dice, y ya después su trono para juicio, o sea, siempre va a juzgar con perfecta justicia. El trono y la justicia, el rey y el juez, siempre va a estar juzgando en ese reino perfecto. Dice el versículo 8, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. O sea, va hablando también de cómo Dios es el juez. El versículo 8, ¿cómo juzga Dios al mundo? Con justicia. Recordando, el mundo es el sistema, no es en sí el cosmos como planeta, sino el sistema que vive en el mundo. El mundo está regido por un sistema, dice 1 de Juan, deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida. Ese sistema mundano va a ser juzgado. Aunque a la gente le encanta el mundo, le encanta la forma de vivir, pero Dios va a juzgarle. Todo lo que es injusto delante del Señor va a juzgarle. Solamente quienes se entregan a Dios, quienes dejan la injusticia, quienes nos convertimos al Señor, tendremos la bendición de la justificación. Pero el mundo, aunque parezca rico, atractivo, aunque parezca invencible, va a ser juzgado. Y los pueblos con rectitud. Ahí habla nuevamente de las etnias. Cada grupo étnico va a ser juzgado con rectitud. No importa si conozco de Dios o no, o vea poco de la palabra o no en ese grupo étnico, van a ser juzgados con perfecta rectitud. No olvidamos que Dios es perfectamente recto.
Y esa rectitud va a juzgar a todos los pueblos, a todas las etnias. La protección de Dios para nosotros es trascendental. Hay dos respuestas, alabanza y testificar. Decíamos alabanza como estilo de vida. Siempre tenemos que alabar al Señor, no porque nos sentimos bien o tenemos ganas. Es una situación de compromiso. Yo quiero alabar a Dios. Y no nos alabamos nosotros, no testificamos de lo que nosotros somos o hacemos, testificamos de lo que hace Dios. ¿Quién es Dios y qué hace Dios? Siempre testificar de Él, compartir en este tiempo incluso de gran crisis que hay necesidades que nos rodean tan inmediatas y tan grandes, hablar de Dios. Hablar de Jesús como Salvador, hablar del amor de Dios, siempre podemos compartir la palabra del Señor. Y el gozo que tenemos que atender también en Dios, que no vivamos como una vida triste, una vida de desolación, si no estamos de acuerdo con lo festivo del mundo, con los deseos de la carne y de la vanidad de la vida que decíamos, pero sí estamos gozándonos en el Señor. Nuestro gozo como creyentes es Dios mismo. Las cosas que Dios hace, vivimos gozosos, no estamos tristes. Tenemos un gozo distinto totalmente. Un gozo en el Señor, en la obra de Dios, un gozo por la obra del Espíritu Santo. Un gozo que permanentemente nos hace seguir adelante. Por la gracia de Dios podemos seguir adelante. Y si hay adversarios, nosotros nunca queremos buscar adversarios, nunca queremos hacernos enemigos de nadie, pero si llega el momento de que alguien es enemigo o adversario, o incluso quiere quitarnos la vida, como que tenemos tantas situaciones alrededor de violencia, Dios puede detener a los malos. Retroceden y caen y mueren, porque Dios nos guarda por su misericordia. La justicia de Dios está basada en el perfecto carácter que Él tiene. La justicia de Dios basada en su carácter. Entonces, si como David conocía a Dios, le conocemos nosotros, recordemos que siempre será perfectamente justo. No justo a mi manera, no justo a mi conveniencia, no justo a mi gusto, pero sí justo de acuerdo a lo perfecto que Él es. Dios es perfectamente justo y nosotros tenemos que comportarnos como justos también. La justificación nos lleva a ser justos, no a la medida de Dios porque Él es santo y eterno y perfecto, pero si los creyentes tenemos que ser justos. En David hubo justicia también, en su reino, aunque hubo errores, también hubo justicia. Recordando que el castigo va a llegar. En su momento Dios reprende, Dios destruye, Dios borra la memoria de los malos. Hoy hay personas que parecen invencibles. Parece que el sistema así de corrupción, de maldad, de abuso, de asesinato, de violencia, hace que la gente se sienta exitosa, esté con una riqueza material o tenga un aparente éxito. Sin embargo, Dios va a borrar la maldad y les va a juzgar. Recordamos que toda persona y toda nación van a ser juzgados delante del Señor. Los enemigos pueden caer cuando Dios está con nosotros. Lo importante no es que tengamos enemigos o no, sino que nosotros seamos justos. Si somos justos, los enemigos van a caer. Si somos injustos, entonces tenemos una situación terrible de inconversión. Pero si somos justos, Dios nos va a levantar, a pesar aún de situaciones de conflicto, de aparente derrota, de aparente pérdida, de aparente retraso en nuestros proyectos o situaciones. Dios tiene una justicia perfecta y en su momento la va a manifestar. Recordamos que Dios es eterno, Dios es el Señor y Él sabe cuándo hace las cosas. El juez va a dar un juicio perfecto a todas las etnias. Por eso tenemos que predicarle a todas las etnias, no nada más a un grupo étnico o idiomático. A todos los mundos, a todas las etnias tenemos que llevarles la palabra. A toda la situación multiétnica, multicultural y multirracial tenemos que llevar la palabra de Dios. Una segunda evidencia de la justicia de Dios es la misericordia. Misericordia, Salmo 9, del 9 al 14. Versículo 9 dice, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Recordamos que el refugio es un lugar donde nos sentimos seguros, donde hay una protección para nosotros. Y en muchas ocasiones la palabra de Dios dice que Dios es nuestro refugio. Qué bello concepto. Que sí hay situaciones en las que nos sentimos protegidos por familiares, por trabajo, por gente que amamos, por situaciones que nos rodean, pero el que nos protege siempre es Dios. Nuestro refugio es Dios. David, que era un rey, que tenía un ejército, que era tan hábil en lo militar, decía, mi refugio es Jehová. Nosotros tenemos un refugio siempre en Dios y dice que es refugio para el pobre y en el tiempo de angustia. Aquí tenemos un concepto que desglosar un poquito. No nada más los pobres necesitan la palabra del Señor, todos lo necesitamos, la gente que sea rica o pobre, pero cuando dice del pobre, habla de alguien que no tiene ni los medios siquiera para lo básico. La gente que está en una pobreza extrema, que no tiene el medio para subsistir a veces, dice Dios es el refugio del pobre. Y no habla de los convertidos, dice el pobre en general. Dios tiene misericordia de la gente muy pobre. No quiere que sean pobres, pero en su pobreza Dios los quiere sustentar y sacar adelante. Y recordamos que los pobres, si les ayudamos, si podemos enseñarles, capacitarles, si acercamos nuestro corazón con ellos, pueden empezar a ser productivos, a salir adelante. Y luego cuando habla de la angustia, no es una situación económica, es una situación moral.
Porque a veces recordamos, ¿no? Mucha gente dice, a la gente pobre le llama humilde. La palabra humilde no habla de condición económica, es una condición moral. Hablamos de pobreza económica. Pobreza económica, el que es pobre tiene una necesidad muy grande y Dios puede suplir su necesidad. Pero cuando tenemos angustia, no tiene nada que ver con lo económico. Todos nos sentimos angustiados, afligidos. Y dice entonces, en el tiempo de angustia, Dios es nuestro refugio. Ese tiempo difícil de temor, de sentirnos tan frágiles, tan vulnerables, Dios se puede manifestar como nuestra fortaleza. Estamos aquí porque Dios quiere, porque Dios permite, porque Dios nos ha dado la bendición de estar. Versículo 2 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Entonces habla de la confianza de los creyentes. ¿Quiénes confían? Los que conocen tu nombre. Los que conocen tu nombre, aquí sí habla de convertidos. Entonces, los que conocen el nombre del Señor, los que son en este momento judíos, para David, para nosotros los cristianos en todo el mundo, bueno, los que conocen al Señor pueden tener confianza. Porque en la crisis Dios va a estar con ellos, les va a bendecir. Hay algo que aprender de las crisis. Hay una bendición, hay una fortaleza. Dice, no desamparaste a los que te buscaron. Entonces, los que conocen tu nombre te buscan. Son dos condiciones. La fe no nada más es una situación intelectual o una situación ceremonial. Es una cuestión, estilo de la raíz de la vida de la gente. Ahí en la raíz del estilo de vida de la gente se muestra la fe. La gente que conoce el nombre de Dios son los convertidos. Y los que les buscan al Señor. O sea, no están permanentemente buscando otros recursos. Podemos tener muchos recursos y personas que nos rodean, pero nuestro principal recurso siempre es Dios. ¿A quién busco? A Dios. Sí tengo que ser responsable, tengo que atender, tengo que trabajar muy duro, pero al que busco siempre es Dios. Siempre voy a buscar al Señor y voy a conocer su nombre. Son dos condiciones, conocer el nombre del Señor y buscarle en tiempo de angustia. Versículo 11 dice, cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Entonces aquí habla otra vez del testimonio. Publicar ahora con canto. Aquí el testimonio y el canto se fusionan. Dice, canten a Jehová que habita en Sión. Recordamos que Sión es Jerusalén. Es una manera muy coloquial de hablar también de Jerusalén. Aparece en varias ocasiones, en varios autores de la Biblia. Cuando habla de Sión o Jerusalén, dice, canten a Dios que habita en Sión. En este momento es una expresión litúrgica de David. Dios realmente no habita nada más en Sión. Dios llena el universo. Pero en ese momento se estaba manifestando su presencia o su gracia en Sión. Y sí, específicamente en los creyentes Dios se manifiesta de manera muy, muy especial, pero Él está en todas partes. No se limita a un templo o a un lugar. Y dice, publica entre los pueblos sus obras. O sea, otra vez cantar, pero también publicar. Cantar y testificar. Digan lo que ha hecho Dios a todos los pueblos. Y dice pueblos como etnias, ¿no? O sea, a todas las naciones, culturas y a todos los idiomas hay que decirles la obra de Dios. Por eso cuando hablamos de gente que anda en misiones, que trabaja en la palabra del Señor, tenemos que respaldar la obra, porque no nada más es nuestro grupo, no nada más es nuestra iglesia local, tenemos que ver a nivel mundial. La obra mundial es verdaderamente trascendental para nosotros. Hay que publicar entre las naciones lo que Dios ha hecho. Dice el versículo 12, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Entonces aquí habla de acordarse de la justicia perfecta que Dios tiene. Dice, el que demanda la sangre. O sea, toda la sangre que se ha derramado, desde Caín que mató a su hermano Abel, dice que Dios demanda la sangre que es derramada. ¿Cuántos millones de personas su sangre fue derramada injustamente? En guerras injustas, situaciones que no correspondían, por la violencia, por el robo, por la injusticia del hombre. Entonces, toda la gente que su sangre ha sido derramada, Dios se acordará de esa sangre. Va a llamar a justicia a aquellos que derramaron esa sangre. Por eso ningún homicida, ningún criminal puede vivir con tranquilidad. Si de veras existe Dios, Él va a juzgar a toda la gente que derrama sangre. Se va a acordar del clamor de los afligidos. O sea, además de que hace justicia a la sangre derramada, dice, no se olvida del clamor de los afligidos. Toda la gente afligida ha clamado al Señor. Y aquí habla entonces de todo el mundo, no nada más de creyentes. No se olvida del clamor de los afligidos. La gente afligida por injusticia, por violencia, está delante del Señor. Dios va a llamar a cuentas a todos los que han abusado. Y mire usted cuántos han abusado económicamente. Cuántos han abusado de alguna manera, pues para afligir a otros. Dice aquí la palabra, entonces, no se va a olvidar Dios del clamor de los afligidos y de la sangre derramada. Versículo 13, ten misericordia de mí, oh Jehová, mira mi aflicción, que padezco a causa de los que me aborrecen, tú que me levantas de las puertas de la muerte. Este versículo 13 tiene alguna dimensión pues muy especial para nosotros, porque dice que la misericordia de Dios ahí es hacia la aflicción de David. O sea que un hombre de la calidad espiritual de David tenía aflicciones.
Toda la gente que sigue a Dios también tiene aflicciones. También hay temores, hay situaciones que causan un gran temor, un gran dolor a la gente que sirve al Señor y dice, estoy padeciendo esta aflicción por causa de los que me aborrecen. Otra vez habla David como de enemigos. Recordamos que como rey, como militar, tuvo muchos enemigos. Entonces dice aquí, los que me han aborrecido me están causando una gran aflicción. Recordamos que quisieron matarlo, que le amenazaban, que había una constante violencia en contra de David. Y decía David, esta violencia que está alrededor me está afligiendo. Los que me aborrecen me causan aflicción, pero tú me levantas de las puertas de la muerte. O sea, el extremo de la ayuda de Dios es que cuando David sentía que se moría, Dios le levantó de la muerte. ¿Cuánta gente ha sentido que está a punto de morir por la aflicción, por la violencia que nos rodea? Pero si Dios no quiere, no morimos. Moriremos el día que Dios disponga, a la manera que Dios disponga, pero finalmente tenemos la convicción de que Dios nos puede levantar aún de las puertas de la muerte. Ahora que estamos con esta crisis tan terrible de salud, con la muerte muy cerca de nosotros, decimos, bueno, si Dios quiere, puedo seguir adelante. Solo por la gracia de Dios puedo seguir adelante. Y quisiera que los que yo amo sigan adelante también. Pero aún de las puertas de la muerte nos libre el Señor porque tiene el poder de hacerlo. En este caso era una aflicción por gente que le aborrecía, que eran enemigos. Dice el 9:14, para que cuente yo tus alabanzas, todas tus alabanzas, en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Recordamos aquí nuevamente, David habla mucho de contar. Este gran poeta, este gran militar, este gran rey, siempre quería contar las alabanzas de Dios. Qué importante recordar que no contamos nuestras alabanzas, lo que nosotros hemos hecho, contamos lo que Dios ha hecho. ¿Quién es Dios y qué ha hecho Dios? Eso es lo que tenemos que contar. Las alabanzas de Dios es todo lo que Él ha hecho. La misericordia, los milagros, la provisión. Las victorias de Dios en la vida de David. Eran las alabanzas para David. Y decía, en las puertas de la hija de Sión, porque recordamos que las ciudades eran amuralladas, básicamente para protegerse de los enemigos, y a veces tenían una puerta principal o varias puertas, pero donde la gente se reunía en las puertas, exactamente, en las puertas para contar. Los ancianos de la ciudad veían cosas legales, veían cosas del derecho de la gente, pero también se podían contar los testimonios. Y David decía, yo quiero en las puertas de la hija de Sión, nuevamente, hija de Sión es Jerusalén, una manera de hablar como una mujer joven, dice la hija de Sión, pero habla de Jerusalén. Dice, ahí en las puertas de Jerusalén me voy a gozar en tu salvación, contando tus alabanzas. Entonces, un buen creyente siempre tiene alabanza para Dios, siempre hay algo que Dios ha hecho. Quizás a veces por la situación que queremos nosotros ver la buena respuesta, tenemos algunas necesidades muy inmediatas, no vemos la misericordia de Dios. Un día nuevo es una misericordia de Dios, una provisión del Señor que no esperábamos, es la misericordia de Dios. Que tengamos vida, que tengamos a nuestra familia, es una misericordia de Dios inmensa. Entonces, en esa misericordia de Dios, siempre hay que estar contando lo que Dios ha hecho para nosotros. Tenemos que recordar la misericordia de Dios, Él es nuestro refugio. En el tiempo de aflicción, tiempo de angustia, nuestro refugio es Dios. Tenemos un refugio perfecto en el Señor. Y conocerle a Él en esa confianza de que es nuestro amparo. Dice, mi amparo y mi refugio. Qué bendición que aprendamos, así de David en este caso, que Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza siempre. En la aflicción nos va a dar esa protección. Él es nuestro amparo. Que le digamos a Dios, Señor, tú eres mi amparo. Yo puedo tener muchos recursos, amigos, personas que tengo como supuestamente recursos cercanos a mí, pero el que finalmente nunca me falla es Dios. El que es mi amparo, el que está conmigo, el que provee siempre es Dios. La alabanza a Dios es para testificar lo que ha hecho por nosotros. Por eso siempre decimos, cuando hay una reunión presencial en la iglesia, o quienes puedan reunirse, o a quienes Dios decida que se reúnan, siempre hay que cantar las alabanzas del Señor. Todo lo que cantamos son alabanzas para Dios. Y cuando contamos testimonios, que decimos con más dinámica, así lo que era, lo que sucedió, cómo actuó Dios y el resultado final, tenemos que estar cantando las alabanzas de Dios. La justicia de Dios es perfecta. Nosotros tenemos que recordar eso. Aún en el medio tan injusto en el que vivimos, con tanta violencia, con tanta imperfección, de veras con tanta corrupción y pecado que nos rodea, recordamos que la justicia de Dios es perfecta. Si Dios permite algo, es porque es su perfecta justicia. Que nosotros no compliquemos la situación, volviéndonos también corruptos, también injustos, que recordemos que el clamor de la gente que ha sido violentada está delante del Señor. Aunque humanamente nadie se haya dado cuenta del derramamiento de sangre, del clamor de alguien, Dios sí se dio cuenta. Y Dios va a tomar en cuenta eso para hacer juicio a los que son violentos. Por eso los que se dedican a delinquir siempre son llamados al arrepentimiento. No es verdad que porque tienen necesidad, que porque no hay otro trabajo, toda la gente puede trabajar. Hay escasez, hay mucha necesidad, pero tenemos que aprender a vivir con necesidad. No siempre nada más es con abundancia, también hay necesidad que vivimos. Y en esa necesidad jamás violentar el derecho de nadie, jamás lastimar a nadie, jamás hacerle daño a nadie.
Nosotros somos gente constructiva, gente que tiene algo positivo que hacer en lo que Dios nos da, sean oficios, sean profesiones, sean negocios. La forma en que nosotros nos sostenemos tiene que ser siempre con justicia, con la perfecta justicia de Dios, recordando la misericordia de Dios que nos levanta aún de las puertas de la muerte. Si Dios no quiere que muramos, no moriremos. Si Dios permite que muramos, será otro plan que Él tenga. Pero aún ahí, en el plan de la muerte, la misericordia y el bien del Señor están con nosotros. Y el propósito es siempre testificar ante el pueblo de Dios lo que el Señor ha hecho. Siempre aprendamos a testificar. Decíamos, como si hay iglesias un poco numerosas, los testimonios tienen que ser muy breves para que no cansemos o no impidamos a otros, pero sí en esa brevedad, pero en la abundancia de testimonios vamos a salir edificados. Siempre decimos qué bendición lo que Dios hace en la vida de un hermano o de una familia o de cualquier persona en la iglesia. La tercera evidencia, la justicia de Dios es provisión. Salmo 9, del 15 al 20, provisión. Cómo Dios provee para nuestras necesidades. Dice el versículo 15, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Aquí habla David de un proceso cultural donde había trampas, hoyos para que cayeran los enemigos. Todos hemos oído de esto. Cavaban algún tipo de trampa para que el enemigo cayera allí, se lastimara o se quedara detenido en ese lugar. Pero bueno, cuando las naciones, dice, hicieron un hoyo, es interesante notar que no dice una persona hizo un hoyo y otra persona cayó en ese hoyo. Dice, cuando las naciones hicieron un hoyo. O sea, las naciones en su totalidad hacen un hoyo, una trampa de violencia en contra de un creyente, en este caso contra David. Dice David, en la red que escondieron fue tomado su pie. Habla de otra situación cultural. En ese momento, para atrapar personas o incluso animales, hacían hoyos o usaban redes. Entonces el hoyo es, ya dijimos, para inmovilizar o para lastimar, para detener. Y la red es para también atrapar de otra manera. Entonces, cuando alguien tenía algo que le inmovilizaba o que le atrapaba, Dios dice, bueno, no va a suceder contra David. Las naciones cayeron en el hoyo que hicieron. Sucede mucho, ¿no? Cuando alguien hace algo malo contra un creyente, en este caso contra David, dice, ese mal se revirtió contra ellos. La retribución del mal será contra ellos. Nosotros no nos dedicamos a hacer males. No tenemos que hacer hoyos, ni trampas, ni redes contra nadie. Nos dedicamos a servir. Nos tenemos que dedicar a hacer algo productivo para la gloria del Señor. Entonces, en esa red que escondieron fue tomado su pie. Dios permite que esas trampas que se hacían contra David fueran tomadas personas y naciones. Entonces, eso se traslada mucho a cómo Dios nos provee y nos protege de esa manera totalmente inexplicable a veces. Quizás no nos damos cuenta cuando Dios nos ha protegido de una situación de riesgo. Hay muchas ocasiones que ha sucedido. Versículo 16 dice, Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Este versículo nos habla mucho de cómo es el carácter de Dios. Dios se hizo conocer en el juicio que ejecutó. Fíjense, o sea, la gente conoció a Dios por su justicia. ¿Cómo es Dios de justo? David fue injusto. Como quizás todos los hombres somos injustos, ¿no? Dice la palabra que Dios es veraz y los hombres somos mentirosos. Eso es una máxima. Realmente Dios siempre es justo y nosotros somos injustos. Pero dice, Dios se hizo conocer en el juicio. No dice específicamente en cuál hubo muchos juicios de parte de Dios para David. Pero cuando Dios ejecuta un juicio, ahí se conoce su carácter. Dios es perfectamente justo. Dios no es sobornable. Dios no es corruptible. Él es perfectamente justo. Dice, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. O sea, el malvado, el perverso, el que quiere hacer daño a los demás, en la obra de sus manos hay un lazo y se quedan atrapados ahí. Porque aunque lleguen a tener alguna ganancia deshonesta, aunque tengan robo, violencia, asesinato, secuestro, cualquier maldad, dice, van a ser enlazados. El malo va a ser enlazado. Dios hace conocer en el juicio que ejecutó. Y aquí hay dos indicaciones musicales, la palabra higaion y la palabra selah. La palabra higaion es usada con propósitos musicales, significa meditación. Entonces, higaion es meditación en español. Imagínense cuando estaban leyendo o cantando el Salmo 9 y decía, Dios se hizo conocer por el juicio que ejecutó y en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Mediten en esto. Mediten en esto. Dios se ha hecho conocer por su juicio. ¿Dios ha sido perfectamente justo? Perfectamente justo. Lo que Él decidió, lo que Él hizo, lo que Él puso, lo que Él quitó, es perfectamente justo. Mediten en esto. Y el malo es enlazado en su maldad. Mediten en esto. No estemos nada más atacando al malo, esperando que le vaya mal. Por supuesto, oramos por protección del Señor, pero Dios va a hacer que ese lazo caiga a través de ellos por su propia maldad. Hay que meditar en esto. Luego la palabra selah, que viene aquí en el versículo 16 y en el versículo 20, es una palabra también musical. Está usada en 71 salmos, la palabra selah, y también en el libro de Habacuc. Es traducirse en tono suave.
Imagínense, Selah en tono suave. Mediten en tono suave. Tenía un significado musical o litúrgico de que los instrumentos elevaran su volumen y los cantantes guardaran silencio. Recordamos que la música es una de las bellas artes, es una situación de precisión, es una expresión de belleza, es una situación de perfección. Entonces los instrumentos elevaban su volumen y los cantantes se quedaban callados. Al momento de decir, Jehová se ha dado a conocer por el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue nacido el malo. Y Gaión, meditad. Y Selah, los instrumentos elevan su volumen y los cantantes guardan silencio. La música tiene que ser precisa, ¿verdad? Tiene que ser una disciplina. Entonces, esa cuestión musical que decía David por su cultura era a indicaciones que le daban realce a lo que estaba diciendo en el Salmo 9, versículo 16. Dice el 17, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. O sea, David dice aquí de una manera muy contundente, a pesar de que el malvado parece que le va bien, parece que no pasa nada, parece que se enriquece más, parece que tiene todo el éxito del mundo, van a ser trasladados al Seol. La palabra Seol significa el lugar de los muertos, esto lo hemos dicho, que en griego se dice Hades. Ahora, esto es el estado intermedio. Recordamos, en este momento no hay nadie ni en el cielo ni nadie en el infierno, porque sería muy injusto que hubiera gente en el cielo desde los miles de años que tenemos en la tierra, o las personas que han muerto inconversas también estén miles de años en el infierno, antes que los que juzgamos fuéramos juzgados y muriéramos el día de hoy. Entonces, cuando dice la palabra del Señor que las personas mueren, no van ni al cielo ni al infierno. Los que no están convertidos en el tiempo judío, se decía que al Seol eran llevados al lugar de los muertos. No es el infierno, pero es un lugar donde sus almas están esperando el juicio. Pero los hijos de Dios, decían, los judíos están en el seno de Abraham, recordamos ese contexto, ¿no? Que era como la protección paternal de Abraham. Y Jesús lo cambió a el paraíso. Dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, en los evangelios. Entonces, quienes mueren sin Cristo están en el Seol o en el Hades, sus almas están esperando el juicio. Pero los que mueren en Cristo o morían como judíos fieles, estaban ya en el seno de Abraham o, en este caso, en el paraíso con Jesús. Un lugar bello, aún no es el cielo, pero una bendición. Por eso decimos, vale la pena ser justo, ¿no? Vale la pena estar en el Señor, porque aunque el juicio será en un futuro, cuando Dios decida que todo acabe, la historia, el milenio, lo que falta todavía de la gran tribulación y todo esto, cuando acabe la historia de la humanidad, Dios va a juzgar a todos y a los malos van a mandarlos al infierno. Entonces sí, y los buenos van a ser llamados santos delante del Señor, a la gloria celestial. Pero ahorita estamos, por eso cuando alguien muere, sabemos que está en un lugar bello, pero que todavía no es el cielo. Dice el versículo 18, porque no para siempre se ha olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá permanentemente. Ahora, habla aquí entonces de la necesidad. Dice, no para siempre será olvidado el menesteroso. Menesteroso es necesitado. Ya en español actual casi no usamos la palabra menester, pero significa necesidad. Alguien que esté en necesidad. Dice, no para siempre va a ser olvidado el que esté en necesidad. Hoy es pobre, hoy tiene necesidad de lo básico, no es el plan de Dios, pero no para siempre va a pasar así. El pobre puede salir con la misericordia. Si la iglesia o la gente que quiere acerca programas, acerca ayudas, que los pobres salgan adelante, se capaciten, pueden ser bendecidos con esto. Lo que sí, el trabajo va a ser la base, ¿no? La base para la prosperidad siempre es el trabajo. Y la esperanza de los pobres no va a perecer permanentemente. O sea, realmente la esperanza de la gente pobre, otra vez, no es para siempre, va a perecer. O sea, no van a quedarse sin esperanza. La esperanza de los muy necesitados, la esperanza de los muy pobres es que se acerquen a Dios. No es que sean pobres y de esa manera estén bien. Dios no tiene ese plan, pero los muy pobres pueden acercarse a Dios y ser cambiado su corazón. Y cuando su corazón es cambiado, no por pobreza ni por riqueza, porque su corazón es cambiado, los muy pobres, su esperanza puede fluir para salvación también. Versículo 19, levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Es un clamor que hace el rey David, pidiendo que Dios juzgue lo que hacemos los hombres. Y fíjese que lo dice un rey. O sea, él dice que no se fortalezca el hombre. ¿Por qué? Cuando el hombre se fortalece lo bueno y lo malo. Porque el hombre tiene cosas muy buenas y cosas muy malas. Así como hay altruismo, hay artes, hay ciencias, también hay crímenes, también hay injusticia. Entonces, cuando el hombre se fortalece, se detiene mucho la justicia de Dios. Cuando el hombre se debilita, o sea, cuando el hombre se convierte a Dios y cambia su corazón, entonces viene la justicia de Dios. La justicia de Dios viene a hacer lo bueno de lo malo que nosotros somos, saca cosas buenas. Por eso dice ahí el rey David, que no se fortalezca el hombre, y se han juzgado las naciones delante de ti. Entonces él pide que Dios juzgue a las naciones. Dios es el juez no nada más de personas, también de naciones. Que Dios juzgue a las naciones, que las naciones recuerden, dice al final, dice el versículo 20, pon, oh Jehová, temor en ellos,
conozcan las naciones que no son sino hombres. Y ahí aparece otra vez la palabra Selah. Una meditación que lleva hacia el bajo volumen de las voces en un silencio y una elevación del volumen de los instrumentos y una palabra de meditación. Entonces, si dice allí, las naciones vengan a ti, que recuerden que son hombres. Todas las etnias, los grupos idiomáticos o culturales se sienten así como totalmente insustituibles, se sienten valiosas y son valiosas en un sentido cultural. Pero si no tienen a Dios en su corazón, de nada sirve. Son hombres. Nada más van a perecer si no conocen al Señor. Por eso la iglesia tiene el compromiso de llevar la palabra a todas las naciones, idiomas y grupos, y llevar misiones, y llevar apóstoles o misioneros, como les llaman en algunos lugares. Bueno, que la palabra se siga llevando para que la gente conozca de Dios. Es importantísimo que la gente siga conociendo de Dios. Pero tienen que saber que no son sino hombres, limitados y que necesitan la salvación. Que Dios ponga temor, o sea, que se conviertan al Señor. La provisión de Dios para nosotros es recordar que nos guarda de la mala intención, que no seamos atrapados en esos hoyos, en esas redes. Si Dios nos guarda, es por su misericordia. Y ahora nos ha guardado en muchas ocasiones. No tenemos idea de cómo nos ha guardado Dios, pero sí tenemos que agradecer por Dios nos guarda a nosotros, incluso a nuestras familias. Dios guarda por su misericordia. Que la perfección del juicio de Dios va a llegar a la maldad. Al final de cuentas van a ser juzgados delante de Dios. No se olvida nada. Ningún perverso que ante los ojos de los hombres no haya sido juzgado o no haya sido considerado como perverso, va a estar bien. Dios va a juzgar a todos. Terrible que su perversidad piensan que ganan, piensan que están dañando el derecho de los demás, pero van a ser juzgados y condenados. Entonces la conversión es básica. Si alguien que nos escucha no tiene un pacto de salvación con el Señor, no está en Cristo, le invitamos a que venga. Solamente con Cristo podemos ser salvos. Es lo que dice la palabra de Dios, no lo que decimos nosotros. El único Salvador es el Señor Jesús, la única palabra es la Biblia. Entonces nosotros tenemos que ver eso y repetirlo y llevarlo a que la gente conozca del Señor. Recuerda que el castigo va a llegar al final de cuentas. No va a estar olvidado el derecho de los necesitados delante del Señor o de los muy pobres. La esperanza de esos pobres va a llegar cuando llegue Jesús a sus corazones. Y el clamor de la gente no va a ser olvidado. Toda la gente que clama porque vive con injusticia, porque le han hecho daño, le han asesinado familiares, bueno, toda la gente que clama está buscando que Dios le bendiga y Dios puede bendecirle. Dios quiere bendecirle, pero siempre será en Cristo. Y el arrepentimiento es esa conversión que decíamos, que las naciones vengan al Señor, que tengan temor y con humildad se acerquen y reconozcan que son hombres. Hemos analizado 3 evidencias de la justicia de Dios. Dios dice que su justicia, los creyentes van a traer una bendición a final de cuentas y los malos van a ser juzgados. Ningún creyente va a dejar de tener bendición. Aunque aquí en la tierra sufrimos pérdidas, sufrimos toda la misma violencia que sufren los que no conocen de Dios, pero también los que son injustos van a ser juzgados delante del Señor. Todos los injustos van a ser juzgados por la perfecta justicia de Dios. Y Dios quiere que se conviertan, que se arrepientan. No hay manera de llegar delante de Dios con injusticia. Tenemos que predicarles, tenemos que orar para que vengan al Señor y entonces esa maldad se convierta en santidad, se convierta en bendición. 3 evidencias de la justicia de Dios: protección, misericordia y provisión. La protección, como Dios guarda a los santos. Dios da un tiempo en que protege aún de la violencia, de los proyectos que están mal en contra de los santos, en contra de los creyentes. La misericordia de Dios es que acerca su corazón a nuestras miserias, que tenemos muchas necesidades, muchas miserias, somos gente de veras con una gran necesidad delante del Señor. Y la provisión de Dios es como Dios da en toda necesidad lo que se necesita. Vamos ahora delante del Señor, hermanos, y les enviamos un abrazo a todos en esta primera predicación de 2021 que Dios por su misericordia nos concede. Les abrazamos a la distancia, les amamos, les extrañamos, pero sí consideramos que el mayor confinamiento posible es la mejor herramienta para guardarnos en muchas situaciones. Y oramos por los que tienen que salir diario a trabajar, por la gente que se desplaza, pero bueno, siempre que podamos estamos con la intención de seguir en línea y agradecemos a nuestro gran equipo que nos ayuda a estar en línea porque es un medio para que sigamos siendo edificados. Y no olvidemos que aunque no estemos en una reunión presencial, nos podemos hablar por teléfono, por los medios electrónicos que hoy hay, podemos, cualquier mensaje que tenga que mandar, compartimos necesidades, compartimos testimonios y nos seguimos amando. No estamos distanciados espiritualmente ni socialmente, estamos distanciados físicamente. Y queremos orar por la gente que hoy sufre, que todos tenemos testimonios alrededor
lamentablemente, de personas que han muerto, personas que están infectadas, personas que están en mucho riesgo. Y bueno, hay tanta necesidad de veras. Vemos los hospitales saturados, la situación económica, la gente no tiene ni para lo básico a veces, y esto nos duele en el corazón. Tenemos que orar que Dios convierta esta situación de caos en un motivo para que la gente se acerque al Señor. Por eso siempre evangelizamos, siempre buscamos del Señor, esperando que la gente tenga bendición en el medio de lo que está pasando. Vamos a orar al Señor, hermanos, y rogamos que el Salmo 9, los 20 versículos, la justicia de Dios, nos enseñe los principios de esa dinámica en la que Dios quiere que entremos. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por este Salmo 9. Gracias por la primera predicación del año 2021, que por tu misericordia nos permites tener la capacidad de hacerlo. Te bendecimos por esto, Señor, por podernos escuchar. Sabemos que quisiéramos abrazarnos, quisiéramos escucharnos como lo hacíamos antes de este confinamiento, pero por tu misericordia estamos aquí. Te pedimos que nos sigas bendiciendo con tu palabra, que nos sigas edificando, Señor, y que los estudios del Instituto Bíblico, la oración y los testimonios que compartimos, cuando se reanuden las actividades de jóvenes, el programa de niños, cuando se reanude el programa también para los adultos, Señor, que estamos los sábados con el instituto, los domingos con la predicación, sigamos muy atentos a estar edificados, porque es nuestro alimento espiritual, Señor. Es la bendición que tú nos concedes. Y el privilegio que tenemos de que algunas personas nos escuchen también, que no corresponden a la iglesia local. Te agradecemos por sus vidas, porque son una bendición para nosotros, y te pedimos que esta palabra consuele, Señor. Que el Salmo 9 lo podamos llevar a toda la gente que sufre, y oramos delante de ti, Señor. Hemos oído de tantas personas que han muerto, tantas personas que están infectadas ahora mismo, tantas personas que tienen otras enfermedades además de este coronavirus. Nos ponemos en tus manos. Y te pedimos que en este caos, Señor, tu misericordia sea patente, que llevemos salvación, que llevemos tu palabra, que por cualquier medio, a través de lo electrónico, sin tocarnos, podamos llevar el mensaje de salvación. Que tengamos la carga de seguir llevando el mensaje a la gente que necesita, y no sabemos exactamente tu plan, el proyecto que tienes para nosotros, pero te agradecemos la oportunidad de compartir tu palabra. Estamos en tus manos y te pedimos bendición para toda nuestra amada iglesia, Señor, y la gente que nos escucha, nuestra familia y la gente que nos escucha. Les amamos y de veras son tan valiosos para nosotros, y te damos las gracias porque podemos orar unos por otros. Te rogamos que nos sigas enseñando en este tiempo de crisis y que crezcamos espiritualmente para tu honra y gloria. Estamos en tu nombre orando por todo esto en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por su atención. Gracias por estar con nosotros.